días, buenas tardes, buenas noches, como siempre decimos, en BSL Góngora Televisión, Blanco sobre Negro, nuestras revistas culturales, Blanco sobre Negro y 30 días. Pues hoy volvemos a hablar de libros, venimos a hablar de libros, nos gusta, nos apasiona y hoy venimos a hablar con un especialista. Habitualmente traemos autores, habitualmente él también es autor, pero en otros ámbitos, sobre todo un gran especialista en flamenco. Pero hoy no nos viene a hablar de eso, nos viene a hablar de otra de sus pasiones, porque aunque ahora está jubilado, ha sido uno de los grandes profesores de lengua y literatura de esta ciudad, de la ciudad de Córdoba. Ha sido todo un emblema, fue en su momento incluso presidente de la Asociación de Profesores de Lengua de Español en Andalucía, es decir, alguien que muy preocupado por la lengua española. Él es Juan Pérez Cubillo. Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, José Manuel. ¿Cómo anda? Pues mira... Andamos que no es poco, ¿no? Que ya es bastante los tiempos que corren. Juan, queríamos hablar contigo de una cosa que se propone para estos días, para el próximo día 15, la Biblioteca Viva del Andaluz, un sitio precioso, por cierto, y es hablar de algo tan hermoso como es Pío Baroja, pero no Pío Baroja como tal, que ya es importante porque creemos que es uno de los referentes de la literatura de esta nación, sino de esa Córdoba de Pío Baroja, que es muy específica, que es muy... Efectivamente. Eso. Y en particular hay un ejemplo claro que yo, desde que llegué a esta villa, a este pueblo, a este maravilloso lugar, a este espacio que se llama Córdoba, porque es mucho más que una ciudad y mucho menos también, que es la Feria de los Discretos. Cuéntanos un poco la importancia de Pío Baroja, la importancia de Córdoba en todo el desarrollo de la literatura de Pío. Bueno, por enmarcarlo históricamente, Pío Baroja pertenece a la llamada generación del desastre y explico el porqué de esa afirmación. Un conjunto de autores, Unamuno, Machado, Baroja, Ramiro de Maeztu, Azorín, etc., llegaron a la conclusión de que la cosa no iba bien en España, la gobernabilidad, lo que España había sido en tiempos, porque había ido perdiendo todas las colonias de ultramar y lo único que quedaba ya era Filipinas, Cuba y Filipinas fue lo último que quedó. Pensaron que la literatura suya podía estar al servicio de una reconstrucción de España, porque hay una afirmación por ahí que es muy visual, decía, nos duele España. Lo curioso del caso es que pertenecían a distintas zonas de la península. Así, por ejemplo, Pío Baroja y Miguel de Unamuno eran vascos, Antonio Machado andaluz, Azorín era alicantino, etc. Se puede decir que una especie de conciencia genérica de que había una descomposición de lo que había sido una potencia grande y que había entrado en barrena, ¿no? En descomposición. Pío Baroja, por centrarnos en el objeto de este tema, de este programa, pues hizo la carrera de medicina, pero salvo 3 meses que se dedicó al ejercicio de la medicina, el resto del tiempo estuvo escribiendo, y escribía de una forma que se acerca bastante a la realidad. Disfrazaba situaciones, obviamente, disfrazaba personas, no disfrazaba lugares. Si acaso había una traslación cronológica desde que los hechos que narraba se producían hasta cuando escribía la novela, y centrándonos más todavía en esa técnica de acercamiento, decir que, por ejemplo, una novela centrada en Córdoba, que es la Feria de los Discretos, narra unos hechos que son lo que genéricamente se llama la gloriosa, que es la revuelta callejera que se produce frente al poder de Isabel II, que la ciudadanía tiene idea de desgobierno. Había cierto caos de gobierno que aconseja la conveniencia de reflexionar sobre la situación española poco después. Los hechos se producen efectivamente en 1868, pero la novela aparece publicada en 1905. ¿Qué sucede?
que se ha acuñado una frase en Córdoba que no responde, lo puedo decir de una forma hasta dogmática, a la realidad. Baroja estuvo muchas veces en Córdoba. Hay gente que postula que Baroja no estuvo jamás en Córdoba. Yo he oído que Baroja había escrito Córdoba de oída, por eso al final los discretos eran muy relativas. Hay varias que eso no era verdad, como es la amistad con Julio Romero de Torres. Él era muy amigo de Julio Romero de Torres. Y otra de las afirmaciones que se hace por Córdoba, Baroja odiaba Córdoba, con lo cual, con cierto escepticismo, dice, bueno, pues debía ser masoquista, porque vino a la ciudad bastantes veces, sí, y está demostrado, vamos, que yo no me estoy inventando. No están los billetes del AVE, pero casi, ¿no? No está demostrado. Venía la mayor parte de las veces buscando a Julio Romero de Torres. Julio Romero de Torres era un intelectual de la época, de los madrileños de finales del 19 y principios del 20, era una voz tan autorizada que cuando hablaba sentenciaba. Sí. Marcaba lo que pasa es que dogma, ¿no? la imagen que se tiene de Julio Romero Torres es la de que es un hombre frívolo, que retrataba más femenino y que venía un después. Y nada de eso. ¿Podía haber un después? Pues puede que lo hubiera, pero nada de frívolo ni de hacer concesiones a la galería. Fue un intelectual nato. Y cuando intervenía en las tertulias, que eran todas de intelectuales, estamos hablando de Unamuno, estamos hablando de que no son pequeñas cosas, pues emitía sentencias, se puede decir. Entonces, cuando viene aquí, pues, aunque publica la novela La Feria de los Discretos, referida a Córdoba, en 1905, se puede decir que las fuentes de información, aunque esté pasado el tiempo ya, pues son bastante fidedignas. Obviamente hay que especular un poco, pero bien pudo ser una fuente de información el gran periodista que publicó sus memorias Cajasur, y ahora la memoria me es infiel. Bueno, me acordaré en un momento. Y tantos intelectuales de la Córdoba de la época que nos hacen pensar que lo que decía Pío Baroja es verosímil. Su descripción, por ejemplo, de la corredera, de la que decimos coloquialmente la Plaza Grande, es bastante fiable. Otra cuestión es que lo hubiera cogido de Ricardo de Montis, que es el periodista del que antes no, o de Julio Pellicer, de Julio Romero Torres, la hermana de Julio Pellicer, la mujer de Julio Romero Torres. Ambos tienen una descripción de la corredera y bien puedo tomar datos de ahí. La cuestión es que lo que él explicaba, narraba en las páginas, es decir, que se aproxima bastante a la verdad. ¿Qué ambiente había? Y el ambiente, bueno, ya sabemos que es la antesala de la revolución que se dio en toda España, que se llamaba La Gloriosa. Después de ella, Isabel II tuvo que dejar el trono. Y coge un personaje muy curioso, cordobés, él, pero de formación inglesa, vuelve aquí de un origen no muy conocido, por no decir no conocido, pero que con el pasar de las páginas se da uno cuenta que era de un personaje aristocrático, porque cualquiera lleva a Londres a estudiar a un niño en la época, ¿no? Este hombre tiene todo el perfil de lo que se podría denominar genéricamente como vividor. Estudia cuidadosamente el ambiente de la ciudad, se relaciona alternativamente con los dos grupos sociales que aspiraban a caudillar, a mandar, a dirigir la revuelta de la Gloriosa. Una es esta
encabezado por un bandolero de finos modales, con las manos muy blancas, como de no haber trabajado en su vida, que era Pacheco, y el otro era un círculo social que era el de los masones, que tenía un toque más intelectual. Pacheco era más del pueblo. Aparecen personajes como el torero Bocanegra, y otros personajes así. Aparece un personaje que es el de la relojería suiza, Springer, que representa, digamos, unos puntos de vista que nada tienen que ver con los puntos de vista, digamos, de otros personajes que pululan por ahí por la obra. ¿Y la obra qué sucede? A lo mejor si uno somete un forzamiento a un estudio crítico, serio, riguroso, pues no aguanta mucho. Pero si uno ahonda en la lectura, se da cuenta que, por una parte, ha conseguido reflejar la imagen de alguien que llega de fuera, aunque sea de la localidad, después de muchos años fuera, y se apodera de las voluntades después de estudiar cuidadosamente a estos personajes. Se apodera hasta tal punto que el dinero que habían recaudado para la algarada callejera, que luego tuvo como denominación La Gloriosa, se lo lleva. Y nos cuenta que después de irse por el campo de San Antón fuera de la ciudad, acaba siendo elegido diputado. Con lo cual, pues parece que anticipa bastante lo que es la España, vamos a dejar, la España de... Se puede decir que de ahora, ¿por qué no? Eso es lo que yo te quería preguntar. Tantos remilgos no. Juan, yo quiero que nos cuentes un poco estas jornadas, en qué ámbitos se enmarcan. Y también me gustaría que me dijeras un poco por terminar más con la parte del libro y empezar con las jornadas. ¿Qué hay de aquella Córdoba de la Feria de los Discretos? ¿Qué ves tú que hay hoy en día en aquella Feria de los Discretos? ¿Cómo que se reproduce un tipo de personaje? Sí. Primero voy a hablar del porqué de las jornadas, que es la primera pregunta por orden de aparición, ¿no? Sí. Lo que justifica estas jornadas es una reflexión serena, sin fisuras, sin que se nos altere la yugular, que es la que indica si una persona está alterada de pulso o no. Y en un día, pues, es poco tiempo, pero pretendemos acercarnos. Hacía un día muy completito, porque empezáis a 11 de la mañana, acabáis 8 menos cuarto, ¿eh? Sí, acabamos. Sí, que echáis es un día dedicado a con un descanso bien, intermedio, pero en una jornada. Hay una cuestión que está muy clara. El aumentar el número de días pasa por lo pecuniario y por llamar a especialistas más de pro, etcétera. Pensamos que este primer aldabón o aldabonazo en la sociedad cordobesa no es más que una toma de conciencia y desvirtuar algunos tópicos al uso que circulan por la ciudad, de que la odiaba, de que no había estado nunca en Córdoba. Se va a demostrar fehaciente. ¿Tú crees que con esta jornada se va a recolocar la figura de Pío Baroja claramente en la ciudad? En la sana pretensión no conviene ser muy exagerado, Sí, pero por lo menos una pequeña toma de conciencia, y arranca de una invitación que me cursó una librería de Madrid, una señora librería que tiene 11 empleados, una librería con 11 empleados. Ya, una librería potente, sí, la librería Alcaná de Madrid me invitó a dar una conferencia sobre Baroja, de esto hace mes y algo, cerca de 2 meses. Vi la conferencia y me dije, Juan, hace 150 años que nació este hombre, le dedicó una novela y parte de otra novela que se titula Los Visionarios, y no hay un mísero recuerdo a su figura, independientemente de que luego la gente sigue pensando lo mismo, pero conviene por lo menos poner los puntos sobre la i e intentar recolocar la situación. Y decir que, bueno, los especialistas, bueno, son... Yo no me considero especialista, yo he andado de puntilla en torno a la figura de Baroja, pero cuando he querido reparar y que aparezco en los repertorios bibliográficos,
nacionales y algunas veces Internacionales internacionales. estás ahí, Digo, claro. contra Juan, sin tú pretenderlo y andando de puntillas te has convertido en un especialista. Pero tú eres Y es que especialista- ya tengo 8 o 10 Eso te publicaciones iba a en decir. torno a Baroja. Es que tú eres especialista en dos grandes temas, el otro no lo vamos a tratar hoy porque Sí, no sí. viene, que es el flamenco, que era uno de los grandes especialistas Sí. de flamenco, y por supuesto el tema de Baroja. Te preguntaba, ¿qué queda de la Córdoba De la Baroja? Córdoba de Baroja, pues queda bastante. Aparte de las calles, No voy a mencionar personas, pero hay personas que ejemplifican Sí, eso. ¿no? Que llegan con las manos llenas de humo y se enriquecen o juegan a la ceremonia de la confusión. Sí, Y pero a poco eso- que uno repase la prensa diaria. Pero digamos que eso no es solo a lo mejor cordobés, ¿no? Puede ser que sea... No, pero nos estamos refiriendo a Córdoba. Que es general, ¿no? Puede ser que sea en general, ¿no? Por supuesto, Exactamente, claro, ¿no? claro. Hay personas que llegan... Pero Córdoba se presta mucho, es muy discreta. Sí. Córdoba es muy discreta. Aquí pasan cosas tremendas y no se la entera nadie, gente ¿no? se queja en petit comité y luego no es capaz de ir más lejos, claro. Eso tiene que ver algo con la filosofía esa famosa que se habla del Córdoba y el El senequismo. senequismo es una tontería. Ah, Seneca se fue de aquí con 3 meses Claro. o 4 meses y venía en la época que más frío hacía, que era en verano. sí, no. A ver a la familia. época, ¿no? No, y además cuando lees la obra de No Séneca... necesito aclarar la broma Exactamente. porque es evidente, ¿no? Cuando lees la obra de Séneca, obviamente lo que sí está, Seneca y claro, Lucano eran de esta ciudad, pero Exactamente. decir que Córdoba es senequista, bueno, más bien estoica, Eso es otro concepto, eso sí es verdad. que sabe sufrir, sabe sufrir. Y del O se personaje... justifican el sufrimiento, que es Oh, otra, sí, otra sí, forma sí, de sí, entenderlo. Sí, sí. O se justifica el sufrimiento porque aquí con decir esto, no, que nosotros somos senequistas, somos estoicos, no, no, mira, Sí, eso sí, no. es una frase tópica en la que se Exactamente. escuda mucha gente, pero Aquí somos salvo, estoicos. salvo el jugador del Barcelona, nadie más estoico, no hay más otro que ese, ¿no? ¿Por qué dirías a la gente tiene que ir a ver, a disfrutar estas horas de Pío Baroja? ¿Por qué invitaría y diría, oye, venía a verme que vaya a disfrutar? Porque es verdad que la nómina de autores es interesante, son además todos efectivamente, bueno, casi todos, porque está María Jesús Viguera también, que es una inmensa María Jesús Viguera, un catedrática, portento, eso, una además en intelectual, su ámbito en el mundo andalusí es alguien fuera de serie. María Jesús Viguera es miembro de número de la Real Academia de la Historia, Sí, ha sido catedrática de Tuvimos- árabe de la Complutense de Madrid. Tuvimos la suerte de entrevistarla allí precisamente. es una y maravilla, es una una maravilla maravilla, oírla una hablar. maravilla. Sobre Y el mundo además del tiene- Andaluz, sobre todo, es algo apasionante hablar con ella. Claro, y además tiene una virtud, y es que tiene la humildad que caracteriza a las grandes personas. Las grandes personas Es no verdad. necesitan autocelebrarse, Alaracas. los demás para que no tengan que presumir de nada. Hay otros que necesitan ponerse en el Facebook todo el Sí, día, sí. ¿no? Sobre todo las personas mediocres necesitan hablar mucho de sí mismas, pero las personas grandes Eso no necesitan. hablan los demás de Eso ellas. es verdad, ¿no? Junto a ella estará también, hemos visto por ahí, bueno, vaya a inaugurar una exposición de Manuel Patiño, Rafael Ruiz Pérez y Ricardo González Mestre, Sí. dedicada a Pío Baroja. También estará Matilde Cabello, que ahora hablará sobre la presencia de Pío Sí, Baroja. Matilde dice que hay pruebas, ella lo mostrará en su momento, que muestran que Pío Baroja no solo es que visitara Córdoba, es que hay en el norte de la provincia restos, rasgos familiares que pueden hacer pensar que vino, que tenía familia aquí. Bueno, tampoco es tan... No dejaría descendencia, ¿no? Tampoco Digo yo, ¿no? tampoco es tan extraño, vamos a ver. El padre de Baroja, y eso no es una especulación Sí. metafísica, eso es un hecho real, estuvo como ingeniero de minas en Río Tinto, en la cuenca minera Sí. onubense. Se fueron un poco antes de que naciera Baroja. Baroja ya nació allí, pero algún hermano que otro nació. En Andalucía. Entonces, tampoco resulta tan extraño que conociese la geografía, que alguien de la familia se instalara por aquí. O sea, que no normal. es rebuscado, no es tan rebuscado como También te pudiera acompaña, parecer. ¿no? Ángel López Alegre, que hablará Ángel López sobre- Alegre ha sido catedrático de filosofía del instituto, y Francisco Jiménez, Paco Jiménez Rueda, sí. Rueda, fueron los dos de filosofía. ¿Y por qué de filosofía? Bueno, vamos a ver. Hay una obra de Baroja que es El árbol de la ciencia, que es la obra, se puede decir, más
más importante de Pío Baroja, una obra muy reflexiva. No, por culpa de los profes que nos obligaban a leerlo a todos, vamos, en su época. No, alguien tan estúpido que estaba en los altos designios de la nación Sí. decía que era un libro de obligado cumplimiento, obligada lectura, sí, en Preu primero, COU después y ahora en segundo de bachillerato. No cabe mayor despropósito porque es una lectura de culto. Claro. Leer El árbol de la ciencia presupone un conocimiento tremendo, Bueno, no ya de Pío Baroja, que, de Juan, la novela. Acuérdate de las lecturas de COU, que los niveles eran bajitos por narices, porque lo de Martínez Santos, el árbol de la ciencia, lo otro, o tú tienes unos conocimientos de filosofía avanzados, o tienes una capacidad ya adulta, que no lo teníamos entonces, con 17 años, Efectivamente. y teníamos que leer unas obritas que eran finas filipinas. Yo creo que quien planifica algunas de las lecturas, pues yo creo que no lo piensa muy bien. Yo aposté por el árbol de la ciencia, no, eso nos venía impuesto en el programa, por la Feria de los Discretos en los institutos cordobeses. Oh, claro. Y es una oportunidad para leer capítulos de 2 en 2 semanas, hacer un itinerario por la ciudad y leer los 2 capítulos. Y queda fenomenal, conocen la ciudad y leen la obra in situ. Más que verdad. Y la gente, pues, el alumnado, encantado. Encantado. Pero para la lectura es mejor, ya a la altura de tercero o cuarto de la ESO, entiéndase, traducido, sí. 15, 16 años, una obra que está desarrollada en la ciudad. Hombre. Y que te permite conocer las calles de la ciudad. Y además hay obras actualmente, por ejemplo, hay un chico que escribe novela policíaca, que su obra estaba hecha aquí en Córdoba, su protagonista en Córdoba, tiene venta internacional, que es Francisco José Jurado con Venegas, y yo te puedo hacer una cosa, eso también es recomendable. ¿No te referirás a Gutiérrez Solís? No, Francisco José Jurado. Ah, Francisco José Jurado es conocido mío. Venegas es una serie de detectives fantásticos que todo se desarrolla en la ciudad de Córdoba. Sí. Te marca dónde comes y tal, con lo cual yo creo que merece la pena. Si es que Gutiérrez Solís tiene menos localizado. Tiene algunas localizaciones, tiene mucho menos. recorrido. Sí. Tiene mucho recorrido. Yo los traté mucho, claro, y estuve trabajando con ellos y con una editorial que en cierne luego desapareció, que era el Algarve. Sí. Estuve con ellos y yo estaba un poco de coordinador, iban a ser los responsables de 2 colecciones. Sí. Pero aquello, el capital era ajeno a la ciudad y bueno, aquello se fue al garete, pero los conozco a ambos dos, de haberlos tratado. Tanto yo los conozco a ambos como a Gutiérrez Solís. Son interesantes. Bueno, don Juan Pérez Coello, encantado de que estés con nosotros, siempre un placer, y esperando volver a verte, y en otro día te llamaremos para hablar de flamenco, que además te lo tengo prometido, pero es verdad que no terminamos de arrancar con esa serie de entrevistas de flamenco que queremos hacer, ¿no? Sí. Y además me gustaría que en cierta medida un poco coordinaras tú cuando tengas un rato. Pues muy bien. Muchas gracias, Juan, por venir a vernos y bueno, nos vemos en otra. Vale, agradecido por la deferencia que habéis tenido acordando de mí. Siempre nos acordamos de ti, Juan, porque eres un gran maestro. Gracias. Muy bien. Hasta luego. A ti, hasta luego.